Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, 10º episodio al aire. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestro continente relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, el sumario de temas que tenemos para el programa de hoy. Economía versus contagios y víctimas. Europa decidió relajar las medidas de confinamiento y también activar las economías una vez superaron el pico de contagio y la crisis sanitaria comenzaba también a normalizarse. Pero América Latina, con una economía un poco más débil y también muy informal, comenzó también a tener una apertura cuando la amenaza del COVID-19 todavía persiste y no ha llegado el pico de contagio. Vamos a analizar esta situación. Ya vemos también las imágenes, miles de ciudadanos venezolanos en el lado colombiano de la frontera con su país, esperando para poder regresar a Venezuela, a sus casas, en condiciones lamentables. Pero también miles de personas se han apostado frente a las representaciones diplomáticas de sus países a la espera de una ayuda o de un vuelo humanitario que les permita regresar. Veremos la situación de los que están lejos de casa en medio de la pandemia. Y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, alertaron de los riesgos que hay ante la caída de la economía de la región de América Latina debido a las medidas que fueron impuestas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Las cifras no son muy alentadoras. Más de 200 millones de personas en la pobreza, esa es la cifra estimada, y el cierre de 2.6 millones de empresas también eliminadas. Ya veremos cuál es el panorama. Vamos a comenzar de inmediato entonces con la información. Sigue avanzando el desconfinamiento escalonado y también la apertura de algunos sectores de las economías en América Latina. Viendo un poco el continente europeo, allí también está avanzando la apertura. Incluso las playas y algunos destinos turísticos ya han comenzado a recibir visitantes. Todo esto por el inicio de la temporada de verano. Pero la diferencia entre Europa y América Latina es que el viejo continente tuvo un pico de contagio, ya lo pasó, y la crisis sanitaria ha comenzado también a normalizarse. Todo lo contrario está pasando en nuestra región, en donde la tasa de contagio y también de fallecidos avanza rápidamente. ¿Es entonces momento para relajar estas medidas de confinamiento? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa, ya lo vamos a analizar. Veamos el reportaje. América Latina sigue en la ladera ascendente de la curva de contagios de coronavirus. Las prontas cuarentenas que se impusieron en la mayoría de países en marzo ralentizaron la expansión de la pandemia, pero los contagios no dejan de subir. Casi 3 meses de confinamiento suponen un duro golpe para la economía y muchos gobiernos reabren parcialmente su actividad económica a pesar de que las cifras siguen al alza. Colombia supuestamente termina su cuarentena este mes, pero en Bogotá, el epicentro del país, el jueves se alcanzó por primera vez el 50% de la ocupación de las UCIs. Tenemos una disyuntiva, o salimos a la calle y nos morimos por el virus, o el gobierno responde por la comida de los desempleados. Las cifras colombianas están lejos de las de Perú, el segundo país con más contagios detectados de la región después de Brasil. El jueves registró 206 fallecidos en una jornada, su récord diario. Por su parte, las autoridades sanitarias mexicanas prevén que el pico de contagios se acerca y que el país se encuentra en el momento más peligroso. En Chile, la cifra de contagios se ha disparado en los últimos días y es el tercer país de la región con más contagios detectados. Sin embargo, no todos los estados latinoamericanos se encuentran en una situación crítica. Cuba solo registra 84 fallecidos y podría empezar pronto su retorno a la normalidad. Nosotros creemos, y no quiero darlo por una cosa sentada, sino como un posible pronóstico, que a mediados de la semana que viene o principios de la siguiente podamos estar implementando esta etapa de recuperación. Lo mismo ocurre en Paraguay, que registra el número más bajo de fallecidos de Sudamérica, y en Uruguay, donde la rápida respuesta del pequeño país permitió empezar a doblegar la pandemia. Vamos a analizar este tema con Claudio Loser. Él es presidente de la consultora Centennial América Latina, también es exdirector para el hemisferio occidental del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Nos atiende hasta ahora desde la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Gracias, señor Loser, por estar con nosotros en France 24. Y yo quisiera comenzar por preguntarle, una economía fuertemente golpeada, la de América Latina, también con muchas fisuras, con mucha desigualdad entre las diferentes clases sociales, digámoslo así, como tiene que ser.
¿Está América Latina adelantándose a hacer un desconfinamiento simplemente para proteger la economía de estas frágiles economías de la región? Mi respuesta simple es sí. Evidentemente, la región es en este momento el centro de crecimiento de la pandemia. Los números que ustedes presentaron son absolutamente enormes y en realidad con una población que es solamente, sacando los Estados Unidos, 9% de la población mundial, tiene casi 27% de los casos declarados de COVID. Entonces, está en una situación muy complicada. Países como Brasil no le hicieron caso, dijeron hay que seguir porque esto no es importante. Otros países como la Argentina entraron, lo trabajaron, hicieron las cosas bien, pero empezaron a abrir demasiado pronto y en la mayoría de los países se nota un crecimiento en los casos, como ustedes muy bien lo han dicho, mientras que la economía sigue en crisis. Y lamentablemente el problema es que se espera que por ejemplo, el Banco Mundial, que sacó su informe esta semana, dice que el Producto Bruto latinoamericano va a crecer, va a caer en 7%, 8% en Brasil, sí, 7,5% en México y 7% en Argentina. Señor Loser, América Latina ha estado siguiendo los pasos de Europa en el manejo de esta crisis. Ellos comenzaron a tener allí problemas en los hospitales y con la llegada de la pandemia más rápido que nosotros. Estamos también siguiendo el modelo europeo de ir haciendo una reapertura escalonada y un desconfinamiento escalonado. Tal vez esta fórmula europea de pico y apertura no debe ser entonces la fórmula para América Latina. Tal vez para nosotros puede ajustarse un poco más a nuestra realidad, estar haciendo cuarentenas temporales y unas aperturas escalonadas y, digamos, ir y venir, abrir, cerrar. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que como la realidad no es todo o nada, sino que es algo intermedio, en este caso también. Tiene que haber mucho cuidado en términos de cómo hay reapertura. Por supuesto, gente de mis características, ya con una edad bastante avanzada, tenemos que tener cuidado y respecto de esa gente tiene que tenerse mucha más preocupación y no permitir, digamos, una integración total. Me duele decirlo. Y otra gente sí puede empezar. El problema es que en América Latina no se tienen los mecanismos, no se tiene la infraestructura que se tiene en Europa o incluso en los mismos Estados Unidos con todos los problemas que existen aquí. Y por eso es que puede haber mucho más contagio por el hacinamiento, sí, la pobreza y, por supuesto, hay en muchos países una información equívoca que hace que la gente minimice el problema. Claro, es que la situación de América Latina en infraestructura y lo que usted menciona es completamente diferente a la europea. Y si a esto le añado algo que estábamos mencionando en los titulares, es que organismos internacionales como la OCDE y la CEPAL ya tienen previsto que vamos a entrar en una crisis económica profunda, particularmente países como Argentina van a tener recortes muy grandes y contracciones en sus economías de hasta el 10%. ¿Qué pueden ir haciendo entonces los gobiernos de nuestra región para prepararse para ese escenario que va a ser el gran escenario al que nos vamos a enfrentar una vez pase la crisis de la pandemia? Evidentemente estamos en crisis económica, eso ya. Evidentemente tiene que apoyarse a la gente más pobre, tiene que tiene que apoyarse también en términos de los créditos a los pequeños empresarios. El Estado, yo no soy un gran amante del gasto público, pero en este caso creo que es importante y por supuesto tiene que negociarse por parte de los países su deuda externa y deuda interna para darle espacio para poder
dar algún tipo de apoyo importante. Invertir en ya sea subsidios directos, ya sea a través de gasto público, sí, ya sea a través de proyectos de corto plazo, todo eso, y tiene que, por supuesto, que organizarse. El problema es la capacidad que tenemos los latinoamericanos en hacerlo. Señor Claudio Loser, muchas gracias por este análisis para France 24. Gracias por estar con nosotros. Pues ya lo estábamos mencionando, precisamente la OCDE estimó una fuerte recesión económica debido a la crisis sanitaria mundial desatada por la pandemia del COVID-19. Este mismo pronóstico también ya se los mencionaba, lo hizo la CEPAL para la región de América Latina y el Caribe, y esto viene acompañado de bajos desempeños económicos y con problemas a nivel general en la región, en donde podrían verse contracciones de hasta un 10%, por ejemplo en países como Argentina, pero también Brasil y México, que son las economías más grandes, van a estar en serios problemas. Duro golpe para la economía mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico augura la peor recesión desde los años 30 y prevé que la pandemia de coronavirus provoque una caída del PIB global de entre el 6% y el 7,6%, según cómo avance la crisis sanitaria. Cientos de millones perdieron su empleo y esto es un escenario donde no hay una segunda oleada de contagios. En caso de que haya este tipo de doble golpe, la caída del PIB global sería superior al 7,5% y veríamos quizás 40 millones más de desempleados. La Unión Europea es una de las regiones más golpeadas, especialmente España, Italia y Francia, 3 países donde la pandemia estalló temprano y que tuvieron que imponer severas medidas de confinamiento. Estados Unidos se sitúa algo por encima de la media mundial y su economía podría llegar a contraerse hasta un 8,5%, mientras que China, el país de origen del COVID-19, se ve mucho menos perjudicada a pesar de que también entra en recesión. Latinoamérica no está exenta del golpe económico, especialmente Argentina, que ya carga con problemas económicos y está renegociando su deuda con sus acreedores, y Brasil, una de las mayores potencias económicas de la región. Colombia y Chile se ven menos afectados, aunque la OCDE asegura que la recuperación será difícil. Sin embargo, estas previsiones llegan cuando lo peor de la pandemia en América Latina podría todavía estar por llegar. Y cambiamos de tema. Los migrantes venezolanos que buscan retornar a su país en medio del brote del COVID-19 se encuentran estancados en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y también en la frontera colombo-venezolana. Allí esperan algún tipo de ayuda para poder continuar su recorrido hasta sus ciudades de origen. La situación generó nuevamente tensión entre los gobiernos de Bogotá y Caracas. Esta es la historia. En un campamento improvisado ubicado en la ciudad de Bogotá y sin cumplir las mínimas medidas sanitarias, se encuentran cerca de 500 venezolanos cuyo deseo es volver a estar con su familia. Ellos forman una parte de los más de 3 millones de personas que, según la ONU, abandonaron Venezuela entre 2015 y 2019 y ahora intentan regresar al quedarse con pocas opciones debido a la pandemia. Nunca tuve la idea de vivir en Colombia, nunca tuve la idea de estar así aquí como estamos, de bañarme en la calle. Es muy duro estar fuera y estar sin su familia. Claro, puedes tener el apoyo de todas las personas, pero no es lo mismo. La situación ha generado un nuevo capítulo en la tensión entre Colombia y Venezuela. Las restricciones del gobierno venezolano a la vuelta de connacionales generó una reacción del presidente colombiano Iván Duque. Porque está bloqueando una posibilidad humanitaria. Y por lo tanto, yo creo que ese será un tema que lo deberá observar la Organización Mundial de Migraciones. Según el gobierno de Venezuela, al país han ingresado 56.276 connacionales y de ese número, 1.758 han dado positivo por COVID-19 de los más de 2.500 casos que registra la nación. En medio de la disputa está una población vulnerable que solamente pide ayuda para volver y comenzar de nuevo. Vamos a conocer más detalles sobre este tema con Herminia Fernández, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Caracas. Herminia, muy buenas noches allí en la capital venezolana. ¿Y qué respuesta ha dado entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la llegada de estos venezolanos a través de las fronteras terrestres, principalmente la frontera con Colombia?
Sí, buenas noches, Santiago. Esta semana precisamente el gobierno de Nicolás Maduro ha radicalizado el cordón sanitario en la frontera. Todos estos venezolanos que vienen caminando o bueno, en distintas condiciones difíciles de transporte para llegar a Venezuela desde Ecuador, Colombia, Perú, Chile, han entrado los últimos meses durante el coronavirus por la frontera y el gobierno los ha atendido y los ha puesto en cuarentena. Sin embargo, las cifras de COVID-19 han aumentado entre estas personas que han entrado al país las últimas semanas. Han incrementado mucho la cifra y el gobierno ha decidido que a partir de esta semana solo va a dejar entrar lunes, miércoles y viernes por el estado Táchira, grupo de 300 personas, y por el estado Apure, que también es frontera con Colombia, al igual que el Táchira, solo 100 personas. Esto significa que va a tardar más el flujo de personas que vienen de otros países en entrar. Pero Nicolás Maduro ha dicho que lo hace porque muchas de estas personas están entrando por lugares ilegales, por trochas, y están llegando a las ciudades sin pasar por estas medidas de cuarentena que ellos tienen y están haciendo una contaminación o lo que hacen contagio comunitario. Ha dicho Nicolás Maduro que por favor quien vea que ha llegado personas por estos caminos ilegales, que por favor los denuncie con las autoridades para que sean entregados y puedan cumplir con la cuarentena tal como necesaria para no contaminar al resto de la población acá en Venezuela. Herminia, precisamente Venezuela ha dispuesto una cuarentena para hacer frente al COVID-19, ya usted lo estaba mencionando, y ha puesto en marcha también en este momento el desescalamiento de algunas de las medidas. Sin embargo, el país sigue con muchas restricciones. ¿Qué medidas tienen impuestas allí las autoridades para proteger a los venezolanos? Sí. Sí, el día de hoy por cuarta vez consecutiva se decretó estado de alarma. Esto significa que todavía no hay libre movilidad en el país y también significa que no hay vuelos, están prohibidos. Sin embargo, también a partir de este mes comenzó un plan de 7x7, le llama el gobierno. Son 7 días donde distintos sectores que no son el de seguridad o salud, que son los que venían funcionando, o alimentación, que venían funcionando en toda la cuarentena, van a poder trabajar, como son peluquería, consultorios médicos, entre otros. ¿Qué pasa? Son 7 días que estos negocios pueden trabajar y los 7 siguientes días van de nuevo a cuarentena. Ya se ha hecho el experimento 2 semanas. Esta semana el gobierno de Nicolás Maduro ya ha dicho también que los gimnasios y los centros comerciales van a entrar también en esta nueva flexibilización, pero con medidas muy delicadas. Estamos esperando para saber cuáles son esas medidas. También que los deportes al aire libre se van a poder hacer, pero sin espectadores. Desde que llegó la gasolina al país se ha visto un poco más de movilidad y también el transporte público está funcionando al 100%. Gracias, Herminia, por este panorama claro de lo que está sucediendo en Venezuela en medio de la cuarentena y también el desescalamiento de algunas de las medidas. Vamos a ver ahora cuál es la situación que se está presentando con algunos ciudadanos bolivianos. Es una situación similar. Están apostados en las representaciones diplomáticas bolivianas, principalmente en Chile, pero también ha habido registro de algunos casos en Argentina, en Paraguay, que son países vecinos. Ellos están allí esperando algún tipo de ayuda procedente del gobierno interino para poder regresar a sus viviendas, a sus casas en Bolivia. Vamos a conocer los detalles con Mary Vaca, la corresponsal de France 24 en la ciudad de La Paz. Hola, Mary, ¿cuál es la situación que se está presentando con estos ciudadanos bolivianos que han estado desde hace varias semanas frente a la embajada y al consulado de Bolivia en la ciudad de Santiago, la capital de Chile? Hola, ¿qué tal, Santiago? Evidentemente, miles de bolivianos están sufriendo un verdadero drama humanitario al tratar de regresar al país. Entre ellos, los bolivianos que han ido a trabajar a Chile. En los últimos días, alrededor de 750 compatriotas bolivianos han acampado en las puertas del Consulado de Bolivia en Santiago, pidiendo ayuda para regresar al país.
pero eso no ha sucedido. Lo que sí ha ocurrido es que el consulado boliviano en Santiago ha logrado un acuerdo con las autoridades locales de Chile para que estos ciudadanos bolivianos sean acogidos en colegios y puedan tener pues una vida más digna mientras cumplen una cuarentena antes de regresar a Bolivia. Ellos deben estar allá 14 días obligatorio y luego podrán regresar al país. Pero no son los únicos. Durante la cuarentena han regresado al país alrededor de 6,000 ciudadanos bolivianos de diferentes puntos del mundo, la mayoría de ellos de parte de Chile y de Argentina, donde van generalmente los migrantes bolivianos a trabajar. Y al regresar les decía que han pasado por verdaderos dramas porque muchos han llegado caminando hasta la frontera boliviana y han pasado hambre, frío, hasta que finalmente el gobierno les ha armado un campamento en el lado boliviano, pero en la frontera boliviano-chilena, hasta que cumplan la cuarentena y ellos puedan ingresar a territorio boliviano. Además que hay que tener en cuenta que el invierno ya está comenzando en el hemisferio sur y entonces hay bajas temperaturas en estas zonas del continente. Mary, Bolivia tiene una condición especial, es que tiene un gobierno interino y estábamos a la espera de unos comicios muy esperados por la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado entonces con estas elecciones? ¿Qué dice el gobierno? Pues ese es un elemento de tensión política en medio de la pandemia y lamentablemente no tiene todavía solución porque la Asamblea Legislativa, que está dominada por el partido de Evo Morales, ha aprobado una fecha para celebrar elecciones el 6 de septiembre y lo ha hecho en acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y con el partido de Carlos Mesa, otro de los candidatos presidenciales. Sin embargo, la presidenta interina, Yanine Áñez, no está de acuerdo con esa fecha porque considera que los casos de COVID todavía están en ascenso y que lo peor para Bolivia podría llegar en julio y en agosto. Por eso, hace unos minutos, la presidenta ha enviado una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa, diciéndole que le presente un informe científico, médico, en el que se avale que se puede hacer elecciones el 6 de septiembre. Eso significa que la presidenta Yanine Áñez ha dejado otra vez en el limbo y en suspenso la promulgación de la ley de las elecciones. Hasta hace poco se había dicho desde el Palacio de Gobierno que ella la iba a promulgar, pero ahora definitivamente ha quedado en suspenso. Mary, pues seguiremos entonces esperando. Muchas gracias por este reporte desde la ciudad de La Paz. Mary, debo avanzar con otros temas del programa. Gracias por esta conexión. Nos vamos ahora hasta México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, le dijo a sus ciudadanos que podían salir de sus casas y también recuperar un poco cierto grado de normalidad en su vida. Pero por otra parte, las autoridades sanitarias mexicanas confirmaron una cifra récord de contagios diarios. Esto vuelve a dejar en evidencia esas grandes diferencias que hay entre el gobierno federal de un lado y el gobierno de los estados. Es el caso de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, que dio a conocer un plan especial para esta zona para tener una detección epidemiológica temprana. Veamos de qué se trata. A pesar del aumento en los contagios, el presidente de México pidió a los ciudadanos salir de sus casas. Ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo, con las recomendaciones de los especialistas en salud. Ir saliendo. También no podemos quedarnos solo en nuestras casas. Andrés Manuel López Obrador reiteró que la reactivación de las actividades no esenciales será paulatino. La Ciudad de México es el foco rojo en el país. Con la mirada puesta en la reactivación económica, las autoridades activaron un plan de detección temprana epidemiológica. Más pruebas y más rigor a partir de la segunda quincena de junio, cuando empieza la flexibilización de las medidas en la capital. Todo ello con el objetivo de hacer 100,000 test por mes. De tal manera que aun cuando se abran distintas actividades económicas, tengamos un menor nivel de contagio. De esa manera pasamos del resguardo de toda la población, conforme se van abriendo los semáforos, a un sistema epidemiológico que nos permita disminuir los contagios y atender a las personas. Y es que al miedo a contagiarse le gana el de no tener que comer. Muchas personas han salido a trabajar para poder ganarse la vida. También tenemos derecho y necesidad más que nada de trabajar, ¿no? Prácticamente. Digo, no afectamos a nadie, porque si afectáramos a alguien, por hecho no estaríamos aquí, ¿no? Lo que aumenta la preocupación por un eventual incremento en los casos.
Bueno, relacionado con este tema, la OMS hizo un llamado a los gobernantes de América Latina para que den mensajes coherentes sobre las medidas que están adoptando y también sobre la situación y las condiciones que se están presentando en cada país en torno a esta pandemia. Avanzamos con más temas. Varios condados de la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos, reabrieron sus más atractivos e importantes puntos turísticos, es decir, las playas. Con el comienzo del verano boreal, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, los residentes y también los visitantes ya pueden ir a las playas, pero con restricciones. Veamos. La Ciudad del Sol abre sus playas, justo a tiempo para el verano. Cientos de personas se aglomeraron también en Miami Beach tras más de 2 meses de espera, aunque muchos fueron vistos incumpliendo las estrictas medidas impuestas por el ayuntamiento de la ciudad, como usar máscaras protectoras y mantener una distancia de aproximadamente 2 metros. Como parte del estilo de vida de Miami, es importante disfrutarlas de manera segura. Las playas están abiertas a grupos de 10 desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Las playas, que hacen parte de los grandes atractivos de las ciudades del sur de Florida, debieron abrir el 1 de junio. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade decidió postergar su reapertura a raíz de las protestas que se extendieron por todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Tiendas minoristas, restaurantes y hasta gimnasios han empezado a abrir, pero todavía existen ciertas limitaciones, ya que Miami-Dade registra el mayor número de contagios por COVID-19 en todo el estado, y junto a los condados de Palm Beach y Broward, concentran más del 50% de los casos en Florida. La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos ya anunció que reanudará su temporada en ese estado el próximo mes, y hasta el presidente Donald Trump hizo saber que pronto viajará allí para continuar sus actos de campaña de cara a las elecciones de noviembre. En Brasil, el segundo país con más muertes por el COVID-19 en el mundo, un fallo judicial de un tribunal supremo de ese país exigió que fueran difundidas las cifras reales y totales del número de casos de personas contagiadas, recuperadas y también los fallecidos debido al coronavirus, para poner fin a una polémica nacional en torno a la difusión de estos datos. El presidente Jair Bolsonaro ha defendido la transparencia de su gestión frente a estas acusaciones del presunto ocultamiento de información. De otra parte, en el estado de Río de Janeiro, otro fallo judicial ordenó dar marcha atrás al plan de desconfinamiento. Esto no evitó que la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, allí elaboraran una instalación de arte que representa a las miles de personas que han perdido la vida en ese país suramericano. La muestra no gustó a todos los sectores de la sociedad de Río de Janeiro. La batalla contra el COVID-19 en Brasil también es judicial. El Tribunal Supremo Federal ordenó al Gobierno Nacional que restablezca la divulgación total de los datos de COVID-19. Esto luego de que el Ejecutivo decidiera retrasar el horario de publicación de las cifras y optara por difundir solo los casos y muertos diarios, un movimiento que fue leído como un intento de ocultar la grave situación del país. Jair Bolsonaro defendió la transparencia de su gobierno y cargó contra los medios. Nós não temos medo da verdade. No tenemos miedo a la verdad y lamentamos las especulaciones, las mentiras con las que un órgano de la prensa en especial intenta vincular a este gobierno. Teima em rotular esse governo. El presidente defendió otra vez la necesidad de reactivar la economía. Eso intentó impulsar el gobierno de Río de Janeiro cuando buscó flexibilizar varias restricciones, pero chocó con otro fallo judicial. Un juez de ese estado revocó algunos artículos del decreto para el desconfinamiento, entre ellos los que disponían la reapertura de centros comerciales, templos religiosos, restaurantes y bares y el reinicio de las actividades deportivas con público. Las disputas mantienen a los ciudadanos en incertidumbre. Falta de comando es lo que está dejando a gente más perdido, ¿no? La falta de dirección es lo que nos deja perdidos. Solíamos respetar los anuncios del presidente y él estaba en línea con los gobernadores. Ahora no hay un anuncio en horario central que diga a la gente qué debe hacer o no. Y decir para todo el mundo que tiene que ser feito. Nunca sabemos qué pasará. Cada día es una sorpresa. Están todos locos. Está todo maluco, ¿no? Brasil es el país más afectado por la pandemia en América Latina. Es la segunda nación con más contagios en el mundo y la tercera con más muertes, tras superar los 38.000 decesos. En Perú, los hospitales y también los centros asistenciales están saturados. Algunos de ellos ya incluso están colapsados. Tanto así que incluso el oxígeno ha comenzado a escasear a nivel nacional. Este es el panorama. Para Laura Cuestas, este es el día más triste de su vida. Su hermano, infectado con el COVID-19, murió de insuficiencia respiratoria porque el hospital no tenía oxígeno. Acá, familiar,
tiene que traer su balón de oxígeno, porque si no se muere el paciente. Acá el hospital no brinda ni un oxígeno, nada, ni un balón de oxígeno, nada. Acá tenemos que buscarnos, salir a la calle a buscar la desesperación, porque el balón nos cuesta demasiado caro. En los hospitales del Perú, muchos pacientes sufren la más triste agonía: esperar que otros mueran para acceder al escaso oxígeno que les permita luchar por su vida. Tener el gas medicinal se ha convertido en más que un lujo. Cada día sus familiares forman largas filas para conseguirlo. Antes de la pandemia, un balón costaba alrededor de $75. Hoy se debe pagar entre $300 y $1.950. Este empresario es el único que mantiene el precio normal. Él quiere que otros sigan sus pasos y no se aprovechen del dolor ajeno. Eso es una lisura, ¿no? Es una cachetada a la población que tanto necesita en estos momentos, ¿no? Los médicos aseguran que nunca antes habían visto a los ciudadanos buscar oxígeno para poder sobrevivir. Nosotros estamos entrando en una etapa bastante sui generis en la historia de la medicina peruana, ¿no? No ha pasado esto, ¿no? Ya ha sobrepasado pues las capacidades nuestras. Los peruanos esperan que el tratamiento alivie a sus enfermos. Pronto quizás ellos también formen parte de las estadísticas. Las autoridades afirman que los hospitales también son focos de contagio. El Ministerio de Salud de esta nación ha revelado que el país llegó al tope máximo de su producción y no podrá cubrir las más de 180 toneladas de oxígeno que estima se necesitan para unos 200.000 contagiados. Las autoridades tienen la esperanza de que Colombia, Ecuador y Chile les vendan su producción para solucionar la crisis. La población indígena en El Salvador está enfrentando una situación dramática. La pandemia, además de poner en riesgo su salud, también está afectando sus medios de subsistencia y con ello podrían caer en inseguridad alimentaria severa. La Sabana, tierra comunal indígena de Santo Domingo de Guzmán, cuna del pueblo Nahua Pipil, luce desolada. La cuarentena obligatoria desde el pasado mes de marzo les ha impedido trabajar la tierra y comercializar sus productos agrícolas, principalmente maíz, alimento insignia de su cultura e identidad. No podemos ni salir a trabajar y qué bueno que la siembra me espere, pero la siembra se pasa el tiempo, ¿va? Sin ingresos para la nueva siembra ni para comer, el hambre angustia más que el coronavirus. Una reciente evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos calcula que con la pandemia, el 5% de habitantes del país estarían en inseguridad alimentaria severa, o sea que no tendrían los medios o recursos para alimentarse. Vaya, más seguro que los podemos morir de hambre, porque si el virus, si Dios permite, no los va a caer, pero como si del hambre, eso es más seguro que podamos morir. Mucha gente puede morir por eso, porque hay gente que me he dado cuenta de que no tiene ni para una tortilla. Estimaciones indican que la población indígena del país ronda el 10% de la población total. Habitan en zonas rurales y según el Banco Mundial, 2/3 viven en condiciones de pobreza, es decir, con menos de $5 al día. Los pueblos indígenas siempre han estado un poco olvidados. Rara vez son atendidos en sus necesidades más básicas, como lo es alimentación, salud, seguridad. Por el momento, la comunidad se ha librado del COVID. Ahora necesita salvarse del hambre. Y lo material. En nuestra sección en redes vamos a contarles una noticia positiva que fue destacada a lo largo de esta semana. ¿Se acuerdan de Nubia y de sus 2 hijos? En episodios anteriores de COVID-19 la semana en América les contamos la historia de esta madre campesina colombiana que fue buscando una manera de mantenerse a flote económicamente durante esta época de confinamiento y comenzó a publicar videos en YouTube en donde explicaba cómo cultivar frutas o verduras en huertas rurales o también urbanas. En nuestro programa destacamos este emprendimiento y les contamos la historia. Y recientemente la compañía YouTube les entregó una placa honorífica por haber alcanzado 100.000 suscriptores en solamente un día. Toda una proeza mediática teniendo en cuenta las difíciles condiciones con las que hacen su contenido. Nubia y sus hijos son todo un éxito en el canal de YouTube. Su canal lleva solo un mes al aire y ya está por llegar a los 500.000 suscriptores. Con estas imágenes los dejamos aquí en COVID-19 la semana en América. Siga con la programación de France 24.